Usted es secretario general de Primero Justicia en el Estado Carabobo. Muchísimas gracias por estar aquí en Caracas en lapatria.com. Vemos que hace 12 años el Estado Carabobo era un estado ejemplar en Venezuela, era uno de los mejores en seguridad, en vialidad, tenía un sistema de atención inmediata en el estado. ¿Cuál es la realidad que vive hoy en día Carabobo? Bueno, sin duda, el estado Carabobo fue uno de los estados donde se sentía el optimismo en la Venezuela posible, ¿no? De hecho, fue un eslogan que quienes gobernaron durante muchos años en aquel momento pusieron de moda, ¿no? Carabobo era el estado de lo posible. Pero más allá que eso obedeciera a una acción de gobierno, ciertamente teníamos una sociedad que tenía unos estándares de calidad de vida superior a las de hoy, con una realidad económica diferente, y hoy observamos un Carabobo que es expresión clara de la crisis y de la situación de emergencia en la cual está el país. Por otro lado, bueno, vemos la crisis que hay hospitalaria, por ejemplo. El servicio de atención inmediata ya no existe, que era una posibilidad que le ofrecía al ciudadano, indistintamente de su condición económica, de que fuera una ambulancia con un médico y un paramédico a prestarle algún tipo de auxilio y trasladarlo a un centro hospitalario, bien sea público o privado. Hoy vemos que el socialismo privatizó la salud pública en Carabobo. Cuando vamos a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, allí, para que tengas una idea de cuál es el nivel de privatización, que para que a alguien le hagan el ingreso en el hospital, le dan una hoja para que vaya a sacarle copias y a partir de allí hacerle la ficha de ingreso en el hospital, sin contar con que cada carabobeño, cada venezolano que usa el hospital en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, pues necesita por lo menos entre 80 y 100.000 bolívares para poder entrar allí y tener ni siquiera una atención de vida. De allí que hemos dicho que la gente va a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera a enfermarse o a morirse, cuando debería ir es a curarse o a ser bien atendido. Igual ocurre en la maternidad que ahora se llama Hugo Chávez, o en la maternidad del sur. Nosotros hemos dicho que el gobernador Francisco Meliá nació allí, y lo que estamos exigiendo para las madres de Carabobo que van a dar a luz allí, bueno, que sean por lo menos atendidas en las mismas condiciones que fue atendido él cuando nació en ese hospital valenciano, que es un ícono no solamente de los valencianos, sino también del centro del país, porque allí recibimos gente del estado Cojedes, gente del estado Falcón, gente del estado Aragua y gente del estado Guárico, que va con frecuencia a la ciudad hospitalaria. Eso en el ámbito de la salud. Ahora vamos a la realidad económica del estado. Nosotros éramos la ciudad industrial de Venezuela. Esa ciudad industrial estaba compuesta de manera importante, casi en un 70% por lo que representaba el sector automotriz, ensambladoras de vehículos, cauchos, autopartes y todo lo que tiene que ver con ese sector. Pero además de eso teníamos allí Protinal, Proagro, algunas empresas de alimentos que tenían unos altos índices de producción. Hoy sustituimos la industria, la manufactura que había en Valencia y en Carabobo por la industria del secuestro. Hace unas semanas veíamos cómo a nivel internacional Caracas es la primera ciudad más insegura y violenta, y Valencia era la ciudad número 7 en comparación a un número importante de países, tanto en toda América Latina. Nos llama la atención dos cosas. Uno, somos un país de los cuales 3 ciudades están entre los primeros 10 lugares de las ciudades más peligrosas del mundo. Y en segundo lugar, la indolencia y la falta de respuesta que hay a una política que tiene acogotado a todos los carabobeños, no solamente con el secuestro, sino también con los altos índices de violencia y de inseguridad. Para los carabobeños, en algunos casos, la vida vale mucho menos que un teléfono celular. Y esa realidad nosotros hemos venido señalando que no puede esperar que haya un nuevo gobernador en Carabobo, ni una elección o un evento electoral para que las cosas cambien, porque se trata tanto el tema de la salud, tanto el tema de la vialidad, que ha registrado un número importante de accidentes fatales en las vías de Carabobo, y el tema de la seguridad, necesitan una política que asuma la situación de crisis y de emergencia que tiene el Estado Carabobo y que pueda articular con todos los sectores de la sociedad civil políticas públicas que puedan enfrentar cada uno de estos problemas. Hablando de tantos problemas, vemos que Primero Justicia y la MUD fueron los que impulsaron el proceso del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Es viable que se haga ese referéndum revocatorio? ¿Cómo están los ánimos de las personas en la calle?
Y también vemos que el 1 de septiembre se convocó a la gran toma de Caracas. Y si ustedes del Estado Carabobo, cuando vengan a Caracas, no los dejan pasar, ¿qué piensan hacer o qué recomiendan a las personas? Bueno, en primer lugar, con el tema del referéndum, nosotros tenemos una inmensa satisfacción. El proponente inicial del referéndum fue Enrique Capriles, de la mano de Primero Justicia. Luego el referéndum se convirtió en una bandera unitaria, en una propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática, pero hoy observamos que el referéndum no le pertenece a ningún partido político ni a un líder en particular. Hoy el referéndum es una bandera ciudadana y una esperanza cierta de que nosotros podemos tener un país distinto, un país con el que soñamos que no se parece en nada al país que tenemos hoy, un país donde la criminalización de la política no exista, un país donde todos podamos desarrollarnos, donde la clase media pueda seguir evolucionando y donde el que estudie, esté en una universidad, pueda alcanzar un nivel óptimo de desarrollo, que pueda tener un crédito para comprarse un vehículo, que pueda tener un crédito para comprarse una casa, que pueda incluso aspirar a tener opción para mejorar su formación académica e intelectual, que piense hacer familia en la tierra que lo vio nacer y donde sus hijos puedan ir a un parque o puedan montarse en un servicio de transporte público y eso no signifique una calamidad o una angustia permanente. Por ejemplo, la marcha del 1 de septiembre va a ser una movilización nacional de manera espontánea, donde la gente le va a decir al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mundo entero, al gobierno de Nicolás Maduro, que ellos son muy poquitos y que esto es una mayoría que está reclamando cambio y que está reclamando un rumbo diferente. Pero además que estamos reclamando una expresión democrática para que sea el pueblo, a través de un mecanismo democrático, quien pueda cambiar un gobierno que ha dado demostraciones claras de que es un gobierno poco democrático. Nosotros le hemos venido advirtiendo al gobernador del estado, al gobernador Francisco Meliar, que ese día, porque los días de la validación, él resolvió meterse a Guarimbero y nos colocaron varias alcabalas de la Policía del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional para que la gente no pudiera desplazarse a los lugares donde estaban las máquinas de validación, que por cierto colocaron muchas máquinas donde había poca gente y donde había mucha gente colocaron pocas máquinas. Sin embargo, nosotros nos vamos a movilizar en paz, de manera cívica, y si se le ocurre al gobernador de Nicolás Maduro en Carabobo hacernos una guarimba en alguno de los peajes de la autopista regional del centro o en la Cabrera, pues nosotros nos vamos a bajar de los carros y vamos a llegar a Caracas caminando, pero vamos a dar una demostración de que estamos restiados no solamente con una idea, no solamente con un partido político, no solamente en la disposición que tenemos de cambiar al gobierno de Nicolás Maduro, sino en el resteo que tenemos por la Venezuela que soñamos y que vamos a defender ese anhelo que tienen todos los carabobeños y todos los venezolanos. Pero nosotros hemos dicho que el referéndum revocatorio es la salvación nacional, pues después viene la reconstrucción del país y allí necesitamos la confluencia de todos los liderazgos, porque en ese proceso, además de que todos somos necesarios, todos tendrán algo que aportar y hay que darle una demostración al país con hechos de que más nunca se puede repetir un modelo como el que representó el chavismo, un modelo con un caudillo, un modelo que aspira a perpetrarse en el poder, un modelo que aspira a tener a la población rodilla en tierra para poder comer, como ocurre hoy con la bolsa de comida de los CLAP o con cualquier cosa, con cualquier trámite, por más pequeño que sea, que se tenga que hacer en el Estado. Nosotros tenemos que dar una demostración clara de alternancia en el poder. Luego del referéndum revocatorio, luego de que tengamos un nuevo presidente, yo no tengo duda de que van a haber causas superiores que van a expresar claramente una unidad nacional importante. Y eso tiene que ver con reformar la Constitución en algunos aspectos. Por ejemplo, con eliminar el tema de la reelección indefinida, con establecer políticas que permitan concretar el tema de descentralizar el poder y darle fuerza a los gobernadores y alcaldes que deben ser electos por voluntad popular, despartidizar el poder público, la fiscalía, despartidizar el poder judicial, tener magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no estén al servicio de los partidos políticos ni al servicio del Poder Ejecutivo, como ocurre hoy, donde el Tribunal Supremo de Justicia es una suerte de tribunal disciplinario, de tribunal interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y pretende someter a todos los venezolanos a unos dictámenes absolutamente incoherentes y que no se parecen a la realidad que tenemos hoy. Pero
todas esas cosas son las grandes tareas que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, los partidos políticos que deben estar a tono de una población que está constitucionalizada, cada vez más politizada, cada vez más formada y cada vez más vigilante y atenta del accionar de quienes nos hemos metido en la actividad política. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría a todos esos jóvenes y al pueblo de Venezuela para el proceso revocatorio que viene y para la marcha del 1 de septiembre? Bueno, un mensaje de muchísimo ánimo, un mensaje de muchísima confianza. Nosotros no podemos ser rehenes de la política de desmotivación y de desánimo que adelanta el gobierno nacional a través de todo su aparataje comunicacional. Ellos ya no tienen fuerza en el pueblo, ellos son una minoría que están abrazados al poder para defender sus privilegios y sus prebendas y pretenden hacernos creer que nosotros no somos una mayoría. Hay que pararse en cualquier esquina de Venezuela, en cualquier esquina de nuestro estado Carabobo para convencerse de que nosotros somos la nueva mayoría y que esa nueva mayoría no es suficientemente amplia como para darle espacio incluso al que viene de regreso, que tuvo alguna pasantía por el chavismo, porque hasta ellos también lo necesitamos. Aquí vamos todos a la construcción de un país y solamente con la confianza, con el ánimo, con el optimismo y el entusiasmo de nuestro pueblo, nosotros podemos seguir avanzando para juntos lograr el referéndum revocatorio y juntos recuperar el país que nos quieren secuestrar 4 o 5 que están en el poder hoy.